Dice la sierva del Señor que solamente en la eternidad vamos a poder comprender en mejor medida la importancia que tiene sembrar en la mente de los niños estos mensajes desde pequeños. Y allí vamos a darnos cuenta que mucha de su fortaleza espiritual, hermanos, se debió a esas historias que ellos van guardando allí en su mente y en su corazón. En la edad cuando los chicos más absorben. Por eso ahora dejo a la hermanita, no sé cómo se llama, que invirtió indudablemente parte de su tiempo para preparar todo esto, hermanos. Y el Señor la va a bendecir ricamente y nos va a dar la alegría de ver muchos chicos en el reino de Dios como consecuencia de estas semillas que se siembran en la mente de los niños. Quiero agradecerles mucho, hermanos, por muchas cosas a ustedes, como iglesia del Señor. En primer lugar, por el cariño que nos dieron desde el primer día que hemos venido a esta iglesia hermosa del Señor. El cariño y el amor atraen, hermanos. Y si estoy aquí esta mañana, yo vivo en Capital Federal, pero si estoy aquí esta mañana, porque una vez vine hace un tiempo atrás, quizá ustedes ni se acuerdan, y el cariño que nos dieron fue tan grande que volvimos a esta querida iglesia. Y en segundo lugar, quiero agradecerles, porque sé que están orando por mi señora. Ella está pasando un momento muy, muy difícil. Hace 1 mes y medio que ella está durmiendo prácticamente, ¿no? Y humanamente hablando, según los médicos, el único infalible es el Señor. El único que no falla es el Señor. Los médicos pueden equivocarse, pero según los médicos es muy difícil de revertir el cuadro en el cual ella se encuentra, ¿no? Ella tiene prácticamente la parte superior del cerebro, que es la más delicada, prácticamente tiene toda la parte superior dañada, porque le faltó por muchos minutos, le faltó el oxígeno. Y el cerebro, las células nerviosas del cerebro, las neuronas no se regeneran, lamentablemente. Así que yo lo he dejado en manos del Señor, hermanos, y les agradezco por sus oraciones y les pido que sigamos orando. Lo que sí tengo cierto, hermanos, es que cuando venga Jesús, ella va a estar bien. Eso no tengo duda. Y eso es lo que en cierta medida, más del cariño de la iglesia, le comento a mis chicos, la iglesia me está apoyando en forma muy, muy fuerte, me está conteniendo. Porque uno tiene fe, todo bárbaro, pero igual como ser humano uno siente a veces el impacto, hermanos. Así que les agradezco por sus oraciones y les pido que sigamos orando por ella. Beatriz se llama, ustedes la conocen, ¿no? ¿Sí? Privilegio enorme también, hermanos, pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia del Señor según el Nuevo Testamento? Es el cuerpo de... Qué hermosa metáfora esa, hermanos. Vamos a hablar esta mañana de ese tema. La iglesia como cuerpo de Cristo. Allí se acuerdan en Colosenses capítulo 2, ¿se acuerdan? Vamos a buscar allí capítulo 1, versículos 17 y 18. Es un texto que tiene un profundo significado espiritual, hermanos. Y si alguno de ustedes por ahí pensó, porque por ahí nos puede pasar, algún día dejar la iglesia, espero que después del mensaje de esta mañana nunca más se les ocurra ni siquiera pensar en dejar la iglesia del Señor. Razones por ahí hay a veces, hermanos, que un hermanito me habló mal y que esto y que lo otro, pero les puedo asegurar, hermanos, que hay muchas más razones para quedarse en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y vamos a darnos cuenta esta mañana el gran privilegio que tenemos de formar parte de la iglesia del Señor. Ya lo sabemos, ¿no es así? Si estamos aquí porque sabemos que es la iglesia del Señor. Pero vamos a darnos cuenta la implicancia que tiene el ser parte del cuerpo de Cristo. Colosenses capítulo 1, ¿lo tienen por allí? Versículos 17 y 18.
Y Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Él? Muy bien, Cristo. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Por supuesto, la Biblia aquí habla en forma metafórica, ¿no es así? No es que la iglesia sea un cuerpo, pero representa en forma simbólica y espiritual el cuerpo de Jesús. Tenemos que empezar diferenciando, hermanos, entre lo que es el templo y lo que es la iglesia. ¿No es así? El templo es el edificio donde se reúne la iglesia. Y la iglesia es el grupo de personas que se reúnen con la finalidad de adorar a Dios. Un grupo de personas que cree de cierta manera, cree ciertas cosas y tienen una misión en el mundo. Ustedes saben que la palabra iglesia vino en la palabra griega, ¿se acuerdan? Ustedes lo saben esto. Eclesia. Iglesia viene de eclesia. ¿Y eclesia de dónde viene? Eclesia viene de un verbo griego que es el verbo kaleo. Kaleo. Kaleo, eclesia, iglesia. ¿Ah? Es el grupo de personas que se reúne para adorar a Dios en un determinado lugar llamado templo. Ahora, ¿qué significa la palabra kaleo? ¿Qué significa el verbo kaleo? Simplemente significa llamar. Ustedes son kaleos, son las personas que fueron llamadas por Dios para formar parte de un grupo de personas que aceptó el plan de salvación divino y aceptó también el privilegio y la responsabilidad de proclamar ese plan de salvación. No de adueñarse de ese plan de salvación, que fue el problema del pueblo judío, que se adueñó del plan y creyeron que ellos eran los elegidos para la salvación solamente, cuando ellos fueron elegidos para proclamar la salvación. ¿Está? ¿Captan la diferencia? ¿Para qué? ¿Cuál es el pueblo en este momento en el mundo que está predicando el mensaje de los tres ángeles? Somos nosotros. Con toda humildad, pero con toda seguridad lo decimos. La iglesia adventista es el pueblo de Dios, el kaleo de Dios. El grupo de personas que fue llamado por Dios para aceptar una salvación, para gozarse en esa salvación, ¿y para qué más? Y para proclamar esa salvación. Es el kaleo de Dios, hermanos. Que quede claro esto, hermanitos queridos, es un gran privilegio formar parte de la iglesia del Señor, porque aceptamos el llamado del Señor. Pero el llamado del Señor no implica solamente que estemos todos los sábados aquí. Implica eso, por supuesto. Pero implica que durante la semana, en nuestro trabajo, estemos donde estemos, estemos haciendo el trabajo que estamos haciendo, viajando en colectivo, donde sea, ahí nosotros tenemos que cumplir el propósito fundamental para el cual Dios nos kaleó, Dios nos llamó. Por eso la predicación del Evangelio no es un acto del sábado de tarde, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermanos, donde estamos con las antenas paradas para contacto, por supuesto, con respeto hacia las otras personas, pero estamos con las antenas preparadas para poder dejar una semillita allí del Evangelio, que por ahí germina y por ahí no, pero por ahí germina. ¿Nuestra misión cuál es, hermanos? Sembrar. Si comprendimos, si vamos comprendiendo, hermanos, el privilegio que tenemos
de ser parte de la iglesia de Dios, vamos a comprender también la responsabilidad que tenemos de ser parte de ese pueblo. Un privilegio que engendra siempre. Un privilegio engendra una responsabilidad. La iglesia entonces, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver en 4 o 5 ideas fundamentales qué significa, hermanos. Vamos a ver qué significa mucho ser parte de ese cuerpo de Cristo. En primer lugar, vamos a decir, hermanos, ¿ustedes sabían que hay solamente 3 cosas que son divinas y humanas a la vez? Porque a veces, hermanos, no le damos importancia a lo que Dios le da importancia. Y si nosotros nos queremos ahorrar muchos problemas en la vida, veamos las cosas como la ve Dios. Valoricemos las cosas como las valoriza Dios. Si Dios le da mucha importancia a la iglesia, ¿quién soy yo para no darle importancia? ¿Quién soy yo para decir, bueno, voy, no voy, me da lo mismo pertenecer que no pertenecer? Cuidado con esa idea que no viene de Dios, hermanos. Vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir entendiendo, hermanos, la importancia que es ser parte de ese cuerpo de Cristo. Hay 3 cosas que son divinos y humanas nada más. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Divino y humanas. Son divinas y humanas. O formadas por un elemento humano y un elemento divino. Primero Jesús, hermanos. Jesús es divino y humano. Totalmente Dios, totalmente hombre. ¿Sí o no? ¿Estamos seguros de eso, hermanos? Sí, por favor. La doble naturaleza de Cristo ha sido un misterio que la mente humana todavía no ha podido descifrar plenamente. Hay muchas cosas en la fe que se aceptan por fe, no por razonamiento. Yo lo acepto por fe. Lo dice la Biblia, lo dice la Malahuay, clarito. Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa es divino y humana a la vez, hermanos? Pensemos un poquito. Hermano, la palabra de Dios es divina y humana. Escrita por hombres inspirados por Dios. Acuérdense que no solamente para escribir la Biblia, los profetas necesitaron la asistencia y la intervención directa del Espíritu Santo. Atención a esto, hermanos. Sino para entender la Biblia también se necesita la asistencia del Espíritu Santo. Una cosa es la inspiración, otra cosa es la iluminación. La inspiración, ustedes saben, estoy repitiendo conceptos nada más para llegar a algo que quiero llegar enseguida. La inspiración es el acto divino, no humano, el acto divino a través del cual Dios capacita al hombre para transmitir el mensaje de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Y la iluminación es el acto divino mediante el Espíritu Santo, a través del cual Dios capacita al creyente para entender la revelación. Nadie puede entender la Biblia sin la asistencia del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama la iluminación. Por eso, cuidado con decir, hermano, cualquiera es inspirado. No, inspirados son solamente los profetas. Iluminados sí podemos ser todos, o deberíamos ser todos, si queremos entender la Biblia. Por eso que la Biblia es divina y humana. Tiene un elemento divino que es la inspiración que capacitó a los profetas a escribirla. Y tiene un elemento divino que es la iluminación que capacita al lector para entenderla. Divino-humana, ¿está bien? ¿Es importante la Biblia? ¿Usted se animaría a dejar la Biblia de lado? ¿Usted se animaría a sacarle importancia? No, yo no me animaría jamás. ¿Es importante Jesús?
la tercera cosa divina y humana a la vez, ¿qué es? Es la iglesia, hermanos. Sobre esta roca, ¿quién fundó la iglesia? Acuérdense que la iglesia del Nuevo Testamento no es otra cosa que la continuación del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, yo siempre tuve un grupo de personas a la cual llamó para una misión especial. El laos de Dios, en el Nuevo Testamento es la eclesía de Dios. El Antiguo Testamento es el laos de Dios, el pueblo de Dios. Cuando llamó a Abraham, ¿se acuerdan? Ya a partir de Set Dios tuvo su pueblo. Siempre tuvo un pueblo Dios. Y lo va a tener. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Por eso, hermanitos, yo he escuchado, he tenido la oportunidad de trabajar muchos años en la obra del Señor. He escuchado mucha gente decir, yo no voy mal a la iglesia, que fulano, que sultano, que perengano, que la junta, que no sé cuándo, bla, bla, bla. Cuidado con eso, hermanos. Esa no es la idea de Dios. De paso, voy a explicar algo aquí que creo que es importante, hermanos. ¿Se equivoca la iglesia o no? Mejor dicho, ¿se puede equivocar la iglesia o no? Yo digo sí y no. Hay algo que la iglesia no se puede equivocar, hermanos, y no se equivoca, que es la enseñanza de la doctrina. La doctrina adventista es perfecta, hermanos, no tiene fisuras. La doctrina. La iglesia no puede equivocarse en enseñar la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? A ver, díganme algún hermano que se haya ido de la iglesia porque la iglesia se equivocó en la doctrina. Nadie puede decir que se fue porque la iglesia se equivocó. Y mucho más le digo, hermanos que se han ido de la iglesia, por ahí los he encontrado a los 10, 15 años y siguen creyendo las doctrinas todavía. Aunque generalmente no las practican, Hermanos, estuve 30 años trabajando en las cosas del Señor, hermanos, y no he visto uno solo que haya mejorado su espiritualidad por dejar la iglesia. Ha empeorado su espiritualidad. Si ustedes conocen a algunos, puede ser que existan, así siempre hay una excepción. Otra cosa, la iglesia no debe equivocarse, pero puede equivocarse. En la doctrina no, ¿estamos de acuerdo? ¿Saben qué se puede equivocar? Y muchos hermanitos dejan la iglesia justamente por ese problema. La iglesia puede equivocarse en los métodos. Un ejemplo. Muchos años me tocó dirigir las juntas de la iglesia y no se me he equivocado. Por supuesto que sí, hermanos. ¿O no? Tratamos de no equivocarnos. La junta trata de no equivocarse. Ora al Señor, todo. Y es muy difícil que se equivoque. Pero puede ser que en alguna cosita por ahí nos equivocamos. ¿O no? No debe. Pero está formada por seres humanos la iglesia. Está formada, no debe. Un ejemplo. Se hace la actualización de la lista de miembros. Y hay 30 que no vienen a la iglesia. Un ejemplo, estoy así, a grosso modo nomás, ¿así? Y la junta se reúne y se desglosa 29. De esos 29 se visitaron 27 y hay 2 que no se visitaron. Igual se los borra. ¿Se equivocó o no la iglesia? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, no se hace con mala intención. Pero cuidado con esto, hermanos, cuidado con esto. La iglesia puede llegar a equivocarse, no debe, pero puede porque somos seres humanos. Pero generalmente la misma iglesia se rectifica y arregla las cosas. Y algunos por ahí que andan mal espiritualmente, toman como excusa eso. Mirá, lo borraron a fulano de tal, ¿cómo puede ser? No, yo no voy más a iglesia. Y se van. Usan como excusa, porque ellos andan mal. En la equivocación de un método, que después generalmente se rectifica y se soluciona el problema, pero ellos aprovechan ese momento. ¿Cuántas veces pasa, hermano? El pastor no me saludó, no puede ser. No. Pasa, claro que pasa. Hermanitos queridos, con todo cariño les hablo. El día que la iglesia se equivoque en la enseñanza, en la doctrina, yo soy el primero en irme.
Pero mientras tanto, no. Dios le da mucho valor a esta iglesia. O ustedes, hermanos, ustedes creen que cuando Jesús iba a la iglesia, a donde iba todos los sábados, dice la Biblia, eran todos perfectitos. Había también, siempre más o menos igual. Sin embargo, Jesús, ¿qué hacía? La costumbre de ir a la iglesia todos los sábados. La iglesia puede llegar a equivocarse en algún método. Es raro que la Junta se equivoque, es muy raro, ¿eh? Pero por ahí puede equivocarse. Y generalmente la misma Junta lo rectifica, así que eso no es problema. Pero lo que la iglesia no se equivoca jamás es en la enseñanza de la doctrina del Señor. La misma hermana Juárez lo dice, escuchen bien, hermanos. Escuchen esto, aun cuando existen males, ustedes habrán leído la cita, me imagino, muchas veces, aun cuando existen males en la iglesia, ¿existen males o no? No debería. Acuérdense que estamos formando parte de la iglesia militante. Muy pronto se transformará en la iglesia triunfante. Pero mientras sea militante, dice acá, podrá haber males. Y los habrá hasta el fin del mundo. La iglesia es en estos últimos días, dice la sierva de Dios, la luz del mundo. La iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto al cual Cristo otorga su mayor consideración. Oh. Cuánto ama Dios a su iglesia, hermanos. Cuánto valora Dios a su iglesia. Hagamos lo mismo nosotros. No estemos buscando ahí la quinta pata al gato para irnos. Yo también en alguna oportunidad en mi vida me han hecho cosas que yo creía. Este es otro tema, a veces yo creo que se equivoca, capaz que no se equivoca, capaz que soy yo. Ojo al gol, ¿eh? Capaz que el equivocado soy yo. Pero supongamos que yo crea que han actuado mal conmigo. No, hermanos. Ahí es el momento de demostrar que soy cristiano. Y ser cristiano, ¿saben qué es ser cristiano? Es preguntarnos frente a cada actitud, frente a cada problema, frente a cada cosa que nos hacen, preguntarnos qué haría Jesús si estuviera en mi lugar. Tan sencillo como es. De ser tan sencillo, a veces lo olvidamos. Y tenemos reacciones que Jesús jamás tendría. Queremos una pregunta, hermanos, que nos oriente en la vida espiritual, una pregunta segura, que nos va a ayudar a evitar muchos errores y equivocaciones. Queremos una pregunta, hermanitos, que nos va a tener siempre nuestra mente clara, las prioridades ubicadas en los correctos lugares. Preguntémonos siempre, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Nada más, tan fácil, tan sencillo. Una vez me tocó visitar a una hermana que hacía 8 años que no iba a la iglesia, en Santa Fe. Bueno, llegué a visitar, una hermana enfermera, hacía 8 años que no iba a la iglesia. Llegué, entré, me hizo pasar. Y todos los hermanos, cuando el pastor nuevo va ahí a visitarlo, ya están pensando, me va a preguntar por qué no voy a la iglesia. ¿Sí o no? En ese momento Dios me iluminó, hermanos. La gloria sea para el Señor, nada más. No le pregunté por qué no iba a la iglesia. Ella me empezó a hablar, no, que hay mucha hipocresía, que papá, que grande, todo, más o menos todos dicen lo mismo, todos, más o menos todo, la misma historia. Y pobre hermana, ella tenía que desahogarse, ella quería desahogarse. Y se desahogó. Lo que dijo, Dios sabrá si era todo verdad o no.
Al final de la charla, yo no le dije, pero hermana, Dios me iluminó, la gloria es para el Señor. Hermanita, yo no vengo a decirle que vuelva a la iglesia. No. Quizá lo que usted dice, todo, tiene razón en muchas cosas, si es como usted dice. Capaz que no era como ella decía, pero uno, para no contradecirse, uno le sigue un poquito la corriente. Pero una cosa le voy a pedir, hermana, nada más. Y usted me tiene que prometer que lo va a hacer, eso sí. No lo voy a hacer, no le voy a pedir que vuelva a la iglesia, pero sí le voy a pedir hacer una preguntita que quiero, le voy a pedir una cosa que quiero que usted me cuente que va a cumplir. Bueno, ¿qué quiere, pastor? El sábado que viene, a eso a las 9 de la mañana, usted pregúntese, dígame que lo va a hacer. Sí, lo voy a hacer. Bueno, pregúntese, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Nada más. El sábado me tocaba predicar a mí en esa iglesia, veo que la hermana entra por el pasillo. Después de 8 años volvió a la iglesia. Sin ni siquiera invitarla a que venga a la iglesia. Simplemente le dije, pregúntese, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Eso es el cuerpo de Cristo, hermanos. Pues la expresión metafórica del cuerpo de Cristo implica muchas cosas. Podríamos predicar 40 sermones sobre ese tema, hermanos. Es un tema increíblemente importante. Fíjese que Dios, que sabe más que yo y que todos nosotros, si Dios comparó a la iglesia con el cuerpo de su Hijo, no relacionó la iglesia con la montaña más hermosa del mundo, ni con la constelación de Orión y que no sé cuánto. No, para Dios la iglesia es tan importante que es el cuerpo de su Hijo. ¿Quién soy yo para no darle importancia, hermanos? ¿Quién soy yo para no valorar las cosas como Dios las valora? ¿Cuántos dolores de cabeza menos tendríamos en la vida si valoráramos las cosas como Dios las valora? Dios le da mucha importancia al cuerpo de Cristo, que son ustedes, que soy yo. Cuerpo de Jesús, hermano. ¿Cuánto? Vamos a decir 2 o 3 cosas más porque se va la hora volando, hermanos. Vamos a decir algo creo que es importantísimo, hermanos. ¿Qué significa que la iglesia sea cuerpo de Cristo? En primer lugar, significa que es una organización. La iglesia es una organización. Es como el cuerpo humano. Un cuerpo humano formado por muchos órganos. Pero si el cerebro dice al pie que vaya para allá y el pie va para allá, ¿qué pasa? Ya hay lío, ya hay problema. Es un cuerpo, el cuerpo humano es un cuerpo que trabaja en orden, en unidad. La iglesia está formada por diferentes personas y diferentes personalidades. Como el cuerpo humano está formado por distintos órganos. Pero ¿qué pasaría si mi cuerpo no tuviera piel? ¿Qué pasaría si mi cuerpo no tuviera el corazón? ¿Qué pasaría si el riñón se enferma? El cuerpo humano es una organización. Digo esto, hermano, porque en el mundo hay una corriente contra todo lo que sea organización. Está todo mal. Cada uno quiere hacer lo que se le da la gana. No. La iglesia es una organización ordenada por Dios, donde la primera ley es la ley del orden y el primer principio es el principio del amor. Respetemos no las reverenciemos, pero respetemos a las autoridades de la iglesia, hermanos. No miremos a los dirigentes solamente para exigirles, veamos primeramente para ayudarlos.
Apoyemos a nuestra junta, apoyemos a los ancianos, apoyemos al pastor, que fueron autoridades elegidas por ustedes mismos. Y en última instancia elegida por quién? Por Dios, hermanos, por el Señor. Pero cuidado, la iglesia es una organización donde hay orden, donde hay diferentes, no hay jerarquías, como hay en la iglesia popular. ¿Claro? Con todo respeto digo esto. Hablo de una realidad, sin querer ofender a nadie. En muchas iglesias hay jerarquías. En la iglesia de Dios no hay jerarquías, pero hay responsabilidades. Diferentes responsabilidades. Y los que tienen mayor responsabilidades merecen nuestra estima, hermanos, y nuestro apoyo. Porque todo lo hacen con amor. El anciano lo hace por amor. El diácono lo hace por amor. La hermanita que preparó la historia esta mañana lo hace por amor. Acuérdense que la iglesia cristiana apostólica ya había algunos problemitas que tuvieron que hacer un concilio. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 15 está esto. Tuvieron que hacer un concilio entre los apóstoles porque había problemas ahí. Y se reunió el concilio y lo que el concilio decidió, eso se llevó a la práctica. No es que cada uno agarró para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. No. Se reunió un concilio, estudiaron los problemas, las cosas y lo que se decidió. Eso se llama orden, hermanos. Y la iglesia del Señor es una iglesia de orden. Hágase todo y con orden. Pero, cuidado, que la iglesia, además de ser una organización, también es un organismo. Al ser una organización, hay orden. Al ser un organismo, hay vida. Cuidado que a veces el orden mata la vida. Seamos ordenados, pero no seamos tan detallistas en muchas cosas, de tal forma que seamos una iglesia muerta. Acuérdense, hermanos, que ¿para qué nos caleó Dios? ¿Para qué nos llamó? Para que disfrutemos del Evangelio. ¿Y para qué? Si usted está disfrutando del Evangelio, o yo estamos disfrutando del Evangelio, y no lo estamos proclamando, estamos en falta, hermanos. Estamos en falta. Y vuelvo a repetir, debe ser un estilo de vida. No solamente el sábado de tarde, un estilo de vida. El proclamar el Evangelio, si somos realmente el cuerpo de Jesús. Es un organismo, hermanos. Significa que la iglesia tiene vida. Esto es un cuerpo, hay orden, ¿así? Es una organización. Pero está formada por organismos vivos. Y si está formada por organismos vivos, tiene vida. La iglesia que tiene orden y tiene vida, crece. Si no crece, es porque hay desorden o porque no hay vida. ¿Qué pasa con un niño de 10 años si deja de crecer? Va a morir. Un árbol, todo organismo vivo que deja de crecer muere. Un árbol comienza a morir en el mismo momento que deja de crecer. Al ser el cuerpo de Cristo, hermanos, significa que la iglesia, si tiene a Cristo por cabeza, significa que esa iglesia va a crecer. Gracias a Dios, hermanos. No lo decimos con orgullo ni con soberbia, pero la iglesia adventista crece en el mundo. Gloria a Dios. Y va a seguir creciendo, hermanos, hasta que venga el Señor, porque es un cuerpo que está vivo y que va creciendo por todo el mundo, hermanos. Ahora, atención, y voy a ir terminando, es una cosa muy importante, hermanos.
Si yo me saco un brazo, supongamos que yo voy a traer un cuchillo grande así acá, ¿no? Y estoy hablando y saco, es una locura lo que estoy diciendo, es un ejemplo nada más. Capaz, hay muchos hermanos que este tema lo he predicado en algunos lugares por allí. Me acuerdo de aquel ejemplo, nada más, de todo lo que dijo aquel ejemplo nunca me voy a olvidar. Ojalá que nunca nos olvidemos de esto, hermanos. Si yo saco un brazo y me lo pongo allá, ¿puedo seguir hablando o no? Sí, puedo, ¿cómo no? No voy a morir. Capaz que al rato me muero por falta de sangre, pero en el momento no me voy a morir. Y sigo hablando y me saco otro brazo, ¿qué pasa? Atención a esto, hermanos. El cuerpo va a seguir viviendo, pero el órgano va a morir. El brazo va a morir. Yo me tapo la sangre bien acá con un montón de... Y sigo hablando. Medio va a ser medio complicado el tema, pero no me voy a morir. Y si me saco la nariz, ¿qué pasa? Hermanos queridos, escuchen esto. El órgano muere cuando se aparta del cuerpo. Porque también se aparta ¿de qué? De la cabeza, que es Jesús. Mientras el órgano esté en el cuerpo, va a tener vida. Mientras yo forme parte del cuerpo de Cristo, voy a tener vida. Pero cuando yo me aparto del cuerpo, ya les digo, hermanos queridos, en 30 años nunca vi que hayan mejorado el cristianismo a alguien que se alejó de Cristo, de la iglesia. Porque alejarse del cuerpo es alejarse de quién. Que Dios nos ilumine, hermanos, para que entendamos que el origen de la iglesia es Jesús. El director de la iglesia, el que dirige la iglesia, es Jesús. Y el que sostiene la iglesia es Jesús. Por eso, no tengan ninguna duda, no tengamos ninguna duda que esta iglesia va a triunfar. Va a triunfar conmigo, sin mí o a pesar de mí. Ustedes conocen la triste historia del pastor Canray, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del pastor Canray? Un pastor que en el siglo pasado fue un gran líder de la iglesia. Usted lo conoce, pero así que lo resumo en 2 minutos. Pero como no fue elegido para un cargo importante en un congreso, se puso en contra de la iglesia. Y escribió se hizo evangélico, y escribió uno de los libros más ácidos, más terribles contra la iglesia. Que le aconsejo no lo lea si usted no está firme en la fe. Se llama Mi renuncia al adventismo del séptimo día. Lo escribió él. Contra la iglesia. Pero el pastor Canray, las últimas horas de su vida, murió pidiéndole perdón a Dios. Porque se había dado cuenta que había estado luchando contra el pueblo de Dios. ¿Por qué a veces tenemos que comprender las cosas, hermanos? En las últimas horas. Él comprendió y lo dijo a su secretaria, le dijo: reconozco que la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y perdí mi vida luchando contra un imposible. Yo no sé si Dios lo va a salvar o no, no sé, hermanos. Eso queda en el corazón y la mente de Dios. Pero sí sé, hermanos, que esta iglesia va a triunfar. Esté yo en ella o no esté. Pues la pregunta que tengo que hacerme, hermanitos,
no es si la iglesia va a triunfar, porque ponga la firma que va a triunfar. Pues lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La pregunta que tengo que hacerme yo, hermanos, es si yo voy a triunfar con la iglesia. El cuerpo de Cristo, hermanos. Tanto la valora el Señor, que su Hijo vino una vez y va a volver otra vez para venir a buscar a su esposa. Si en algún momento, querido hermano, ojalá que nunca, pero si en algún momento usted pensó, no voy más a la iglesia, el anciano, esas son ideas satánicas, no viene de Dios. Hay que quedarse adentro y desde adentro, con humildad, con amor, teniendo las actitudes de Jesús. No nos comparemos con los demás, A veces excusamos nuestros errores en los errores de los demás. Comparémonos con quién. Con Jesús. Él es nuestro modelo. Los hermanos pueden servirnos de ejemplo en algunas cosas, pero el único modelo por el cual yo debo modelar mi vida, mi conducta, mis reacciones, todo lo que implica a la vida humana, es Jesús. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor por el privilegio enorme, inmerecido, que me da de ser parte del cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga ricamente, hermanos. Y cuando venga Jesús, que va a ser muy pronto, podamos estar todos allí esperándolo, porque hemos permanecido en la esposa de Cristo, que es lo que Dios le da, después de su Hijo, le da el más grande valor.